estamos en este minuto conectados con el doctor, ya de la casa doctora, ¿eh? Es como nuestro doctor, como tenemos como doctor nuestro, ¿cierto? Juan Ignacio de la Torre, ¿cómo está? Luis Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico de la región de Valparaíso, ¿cómo estás? Muy bien, solo del titular que pusiste recién, en la bajada yo haría un pequeño observación o detalle. Lo que se mandó a Santiago, ¿ya? que se hace por protocolo, son las muestras de el paciente para confirmar si realmente es una meningitis meningocócica. Perfecto. Y el tratamiento profiláctico es lo que se debe indicar a todas las personas que tuvieron contacto con este estudiante, porque... ¿Y también esas muestras también se mandan de todas las personas que tuvieron contacto? Exacto. No necesariamente, porque vamos a decir que la meningitis meningocócica, porque hay varios tipos de meningitis, puede dar meningitis por bacterias, puede dar meningitis por virus, puede dar también cuadros de meningitis incluso asociados a cáncer. Y acá estamos hablando de un tipo específico de meningitis, que es la meningitis de una bacteria que es el meningococo. ¿Y por qué hablamos de esa? Porque es especialmente contagiosa por contacto, por gotitas y por contacto cercano. Entonces, personas que comparten, por ejemplo, un aula, personas que comparten un transporte escolar, personas que habitan en una misma casa, personas que duermen en una misma pieza, personas que comieron juntas y que de repente pueden haber compartido, o sea, ¿no es cierto?, la manipulación de un salero. Es altamente contagiosa y las personas, muchas de ellas, pueden desarrollar la enfermedad, pero si tú les das este tratamiento antibiótico preventivo, detienes el riesgo de contagio. Entonces, identificamos un caso y mientras tanto es una sospecha, pero lo que se hace es tomar los datos de los contactos cercanos y empezar un proceso de observación y cuidado de esas personas y un tratamiento antibiótico preventivo. Ese es un poco la estrategia. Este menor, doctor, que fallece, 17 años, no todos los pacientes contagiados pueden fallecer, digamos. O sea, todos pueden fallecer, pero no necesariamente, si se hace un buen tratamiento, esto se para. Lo que pasa es que esta meningitis, a nosotros, cuando tú estudias medicina general, tienes 4 meses de pediatría en el último año. Y en esos 4 meses yo me acuerdo, el año 2002, de haber visto un caso de este tipo. Y son pacientes que de repente en 4 o 6 horas pasan de estar bien a estar en una unidad intensiva graves y en riesgo vital. Y muchas veces fallecen porque produce, lamentablemente, una debacle en el sistema inmunológico y en varios organismos de la persona, alterando la coagulación. Mira, te cuento, esta enfermedad... vamos a contarle a las personas que en el caso de alguno de los que nos está escuchando pudiese haber sido un contacto cercano. Y dice, bueno, ¿cómo puedo saber yo si estoy desarrollando esta enfermedad? Habitualmente hay dolor de cabeza, fotofobia, o sea, no toleras la luz, una posición de la cabeza porque hay rigidez del cuello, porque las meninges al estar inflamadas te impiden doblar el cuello y estás en una posición como de hiperextensión, rígida, tienes rigidez, entonces te duele la cabeza, puedes tener congestión nasal, compromiso del estado general y en la piel pueden aparecer pequeñas, nosotros le llamamos petequias, pero imagínate pequeños puntitos morados. Doc, y desde esos primeros síntomas, moretones, digamos. Desde esos primer síntoma, por ejemplo, de la rigidez, de lo que usted me decía, de lo que te molesta la luz, hasta llegar a esas 6 horas fatídicas que te puede causar la muerte, ¿cuánto puede pasar desde el primer síntoma hasta que te puedes morir? 12, 24 horas, es sumamente violento y rápido, por eso hay que actuar. ¿Y cómo se actúa con ese síntoma? ¿Qué debiese hacer una persona? ¿Dónde actúa? ¿Cómo se actúa? ¿Cómo se para eso? Bueno, lo que pasa es que hoy día tenemos para el resto de las personas esta sospecha de que se trata de una meningitis meningocócica. Por lo tanto, todas las personas que tuvieron contacto con supuesto contagiado. Supuesto contagiado, y por mientras vamos a actuar como si fuera, claro. Rápidamente los puedes observar y puedes empezar a hacer esta profilaxis antibiótica. Dicho esto, y lo que te quisiera transmitir es que hay personas que portan
este microorganismo en sus secreciones nasales y no tienen meningitis. Oh. Hay personas que están vacunadas contra el meningococo y existe una protección a través de una vacuna. Entonces, tú tienes personas que pueden tener el microorganismo y no van a manifestar la enfermedad, y nos vamos a dar cuenta cuando alguien enferme y enferme gravemente. Claro. Por eso, este es el tipo de enfermedades de notificación obligatoria y notificación inmediata, porque perder horas significa no llegar a tiempo al resto de las personas y no poder prevenir ni detectar en ellos la eventual aparición de la enfermedad. En el caso médico, desde que aparece este primer síntoma, obviamente inmediatamente se tiene que llegar a un centro asistencial, una clínica, un hospital, y de ahí ¿cómo se puede detener? ¿Hay forma de detener? Sí, antibióticos, lo que nosotros llamamos parenterales, que significa a través de la vena. Pero hay que plantear lo siguiente: como es una enfermedad tan catastrófica y muchas veces nos estamos enfrentando al primer caso, no estamos evaluando a alguien que ya sabemos que viene de un potencial contagio, sino que hablemos del primer caso. Claro. La familia tal vez ve llegar a este muchacho, que puede ser un resfrío, a la casa con un poco de dolor de cabeza. Estamos en abril, con muchos cuadros respiratorios, y entonces dicen: pucha, tómate un paracetamol, anda a acostarte. Y en ese instinto que tienen las mamás, que nosotros muchas veces decimos que son el primer pediatra de los niños, dicen: ¿sabéis qué? No lo veo bien a este muchacho, este niño no está bien. Como que otras veces se ha enfermado, pero ahora está sin apetito, lo veo en una posición extraña, nunca le había molestado tanto la luz y ahora realmente lo voy a llevar a un centro de salud. ¿Y cuál es el primer problema? Que todavía no se ve especialmente grave. Y muchas veces cuando le hacen el triage, estás hablando de alguien joven, sano, sin antecedentes, y puede que la atención demore, porque en esta época hay alta demanda de atenciones de salud. Y en ese rato, la persona puede irse agravando internamente sin que a los ojos del resto se pueda detectar esta mayor gravedad. Entonces, alto nivel de sospecha, la estrategia de vacunación, el lavado de manos, el ventilar los espacios cerrados, el limitar o reducir estos contactos estrechos, son estrategias preventivas, porque efectivamente cuando la enfermedad se desata, el diagnóstico es difícil y requiere mucha experiencia para sospecharlo. Y en este caso que yo te relataba, me acuerdo. Y además es muy contagioso. Doctor, ¿desde cuándo que, supongamos, no sabemos si con certeza si efectivamente se trata justamente de meningitis, en este caso, la muerte de este joven de 17 años, pero supongamos que así sea, ojalá que... ¿Desde cuándo que no se veía un caso de meningitis o un posible caso de meningitis acá en la región? Mira, esos datos son de notificación obligatoria, por lo tanto, déjame poder, digamos, evaluarla, porque el último caso en la quinta región, por ejemplo, decirte algo, que en Estados Unidos, el 2023 hubo un aumento de los casos, pero el último brote en Chile, del cual yo tengo recuerdo al menos porque nos tocaba estudiarlo, fue principalmente en 1980. Te estoy hablando yo de un brote, ¿te fijas? Que es mucho más que un caso. Entonces es importante recordar siempre que estas enfermedades, cuando se diagnostican, llaman la atención. Ahora, yo me acuerdo de un caso hace 1 o 2 años que también se sospechó. Era una persona que había viajado, si no me falla la memoria, desde Argentina a Chile, y al llegar a Chile no se sentía muy bien, viajó en bus, y entonces las personas que viajaron en ese mismo bus fueron a estudiar. Esto, si no me falla la memoria, un par de años atrás. Mira, mira, lo tenemos acá, fue el año 2024. El año 2024, sí. Que pasó algo, ¿te fijas? Pero yo quiero transmitirle a la gente, no es algo de lo que tengamos normalmente noticias, ni todos los meses, y mucho menos todas las semanas. Y tampoco en todas las regiones. Cuando hay un caso, se activan estos operativos precisamente para evitar el brote. Mira, preocupante porque la verdad, lo que tú dices, Doc, es importante porque
hay que tener ese ojo clínico y también una buena respuesta también del centro asistencial, porque uno puede llegar al centro asistencial, quizás decir, oye, puede ser caso de meningitis. Por eso es tan importante, y entiendo, lo veo así, esta red de contactos posible de este posible infectado, ¿cierto?, que lamentablemente falleció, porque obviamente ese listado de pacientes, en caso de tener algún síntoma, va a ser atendido de forma más rápida en un centro asistencial, ¿no? Y con aislamiento de contacto y todo el personal que entra en contacto, porque también entendámoslo así, si una persona llega a un centro de salud, ahora hay una reglamentación que en la sala de espera tienen que estar todos con mascarilla. Con mascarilla. Sí. Pero imaginémonos que no estuviera vigente, porque esa es una situación que se ha planteado a propósito del aumento de virus respiratorio y empezó a mediados de abril. Pero supongamos que esta persona, cualquiera que sea, que está con un cuadro de meningitis, llega al centro de salud y está 2-3 horas esperando la atención, y en esas 2-3 horas todo el resto de las personas que se sentaron cerca de él son contactos cercanos y vamos a tener que identificarlo y tal vez no vamos a lograr dar exactamente, vamos a tener que mirar cámaras de seguridad, vamos a tener que mirar hojas de atención. O sea, lo que te quiero decir es que esta enfermedad, si se confirmara el caso de este estudiante, y mientras se sospeche, todas estas personas tienen que estar siendo monitorizadas por la autoridad sanitaria, tienen que tener un acceso rápido y oportuno a la red de salud, y todas las personas que viven con ellos tienen que tomar medidas de prevención. Esa forma... Sí, me deja muy preocupado, porque en el fondo no sé si nuestro servicio de salud está preparado para esto. Mira, nosotros normalmente tenemos protocolos de atención y cuando se activan, lo que debiera existir es que a todas las personas que fueron contacto se les deben dar instrucciones simples y fáciles de en qué momento consultar. Debieran hoy día estar usando sistemas de monitorización telefónica para saber cómo están estos contactos cercanos y debieran estar todos tomando el antibiótico que se utiliza de forma preventiva. Si alguno de ellos se sintiera mal, presentara síntomas que pudieran corresponder a un cuadro de meningitis, tienen que ser atendidos y ellos van a llegar con una mascarilla para disminuir el riesgo de que ellos contagien a otros. Claro. Y al atenderlos vamos a usar las medidas de aislamiento de contacto, que nosotros normalmente las usamos para algunos pacientes que tienen alguna sospecha de patología. Y estoy hablando entonces de guantes, estoy hablando de unas pecheras plásticas, mascarilla. Y con esas medidas de aislamiento de contacto yo voy a poder examinarlo, voy a poder tomarle exámenes y todo ese material luego de atenderlo lo voy a desechar en un tacho especial en el mismo box de atención y ese paciente va a estar en esta especie de aislamiento preventivo mientras confirmamos o descartamos lo que está pasando. Entonces, muy importante que el Instituto de Salud Pública pueda verificar con rapidez si las muestras corresponden a meningitis bacteriana. ¿Y cuánto se tiene que demorar esto? ¿Cuánto cree usted que tenemos que tener la certeza si es meningitis o no? Yo entiendo que hoy día las contramuestras se procesan con la técnica de la PCR y esa técnica debiera demorar no más allá de 12 horas de los fluidos. Pero ya han pasado más de 12 horas. ¿No? Sí, pero es que lo que pasa es que probablemente nosotros nos vamos a enterar un poco después que la autoridad sanitaria y porque además entendamos que no es inmediato que se manda la muestra, sino que en este caso cuando se sospechó meningitis, dentro de las acciones se mandan las muestras y ahí empiezan los análisis. Yo no sé exactamente cuál es el protocolo, no sé si por ejemplo funcionan, yo esperaría que así sea, con un sistema de turnos en el ISP que permita un diagnóstico incluso en fin de semana, pero nosotros debiéramos entender que los plazos tienen que ser lo más acotados que la tecnología permita en un país como Chile. Deberíamos tener también un sistema de teleemergencia quizás por teléfono. Pero bueno, doctor, vamos a darle seguimiento a este presunto caso de meningitis en San Antonio. Es preocupante cómo avanza, nos dejó súper claro. Uno como papá, no sé, se asusta en este caso y hay que reaccionar rápido y eso es lo más importante y lo que nos queda y también a nuestra audiencia. En caso hay que reaccionar sumamente rápido. Luis Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico Valparaíso, muchas gracias por este contacto con Pura Noticia. Muchas gracias. Y solo remataje, existe una vacuna que se recomienda a los niños contra la meningitis meningocócica.
Y esa vacuna está y forma parte y se entrega ya desde julio del 2023 a los lactantes. Por lo tanto, es una forma de protección que existe. Es vital que estén vacunados. Y por lo tanto, también decirle a los papás de lactantes, esta es una vacuna que protege de eventos graves que puede dejar secuelas neurológicas para toda la vida, o que puede ocasionar hospitalizaciones y muertes. Y yo quiero mandar a las familias que deben estar viviendo un momento muy triste y que además están siendo el foco de atención por la sospecha de una infección que podría ser contagiosa. Entonces, primero, tú lo has tratado muy bien el tema, es una sospecha, de la cual la familia está viviendo un duelo tremendo. Por lo tanto, también tratar de entregar amor y afecto a la familia que está viviendo un duelo en un momento muy complejo de su vida, no juzgar a nadie, porque muchas veces se generan juicios apresurados. Exacto. Y a veces se plantean hoy día se trata de apoyo, y muy importante sus palabras. Exacto. Doctor, porque claro, uno muchas veces, claro, por el clamor dice, no, pero no, aquí hay que entregar mucho amor y ser muy empático con el dolor de esa familia, de este menor de 17 años que partió. Así es. Gracias, doctor. Que esté muy bien. Estemos en línea. Doctor Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico de Valparaíso. No se